no está dentro del balance de la entidad. La entidad simplemente administra su liquidez y al tomar nota de quién sale y le va cambiando los fondos y metiéndolo allí. Esa administración de esa liquidez, esa decisión en cuanto a qué tipo de producto financiero se adquiere o no se adquiere, es lo que la entidad le da al negocio y las comisiones que cobra por toda esa gestión. Pero realmente no es la propiedad del dinero. La propiedad del dinero es el partícipe. En ese sentido, no se van a derrumbar esos patrimonios en ningún caso, porque no tienen un sistema por el cual eso sea propiedad de nadie. Otra cosa sería que esas inversiones se hubieran realizado tan mal que hubieran dado un resultado negativo o que se perdiera parcialmente el patrimonio, etcétera, etcétera. Pero vamos, no creo en ningún caso que sea el problema. En el extranjero es diferente. Por ejemplo, puede ser diferente en aquellas entidades que gestionen por sí mismas las pensiones o que estas sean sido invertidas en los famosos bonos basura o hipotecas subprime, que si tienes parte de tu activo invertido en algún título que no vale, entonces los fondistas han perdido su dinero, porque el título no vale, porque está dinero una compañía quebrada. Ese es el problema que hay en Estados Unidos, pero afortunadamente no es un problema que hay en España. Además, los fondos de pensiones tienen limitada su participación en el mercado bursátil y en el derivados, que son los que más veo caen. Pues digo que la regulación, aquí hay regulación que en cierto modo nos quita algunos riesgos, no todos, pero algunos riesgos. Voy a hacer dos preguntas. La primera sería, en caso, por ejemplo, de quiebra de un banco, tenemos el fondo de compensación que hoy son 20.000 euros. Exacto, fondo de la realidad. Para recobrar, digamos, el otro, si un señor 100.000 euros, el otro 80% de ese dinero, ¿cuál sería la mecánica? Vale, pues bien. Hay varias cosas que pueden suceder, ¿no? Hace poco que hubo un banco en Cataluña que se llamaba el Banco de los Pirineos y pasó una cosa de estas. Cuando quiero un banco, que no, afortunadamente, vamos a la populista y digo, ay Dios, no quiero. Si hipotéticamente un banco tuviera dificultades, podemos ver un caso grande. El caso grande, el presente grande en España, por ejemplo, es Banesto. ¿Qué pasó con Banesto? Y así vemos lo que puede pasar. Pues, ¿qué pasó? Al final, todos los representantes de Banesto pudieron acceder a su dinero. El Fondo de Garantía de Depósitos no le tuvo que devolver 20.000 euros a nadie y dejarle esperando para el resto. Porque hay diferentes tipos de solución. La de Banesto fue la siguiente. El Banco de España intervino a Banesto. Al intervenir a Banesto, destituye toda la cúpula directiva y ponía sus gestores. Automáticamente hace una evaluación patrimonial de qué hay en ese banco. Valora activos y pasivos. Los activos que son, pues, desde los bienes raíces que tenga el banco, hasta sus instalaciones, hasta sus máquinas de escribir, cualquier cosa que pueda ser vendible, los inmuebles que tenga adjudicados de los créditos de clientes que no han pagado, y luego el activo está compuesto, ¿por qué? Por los créditos que dan los clientes. Es decir, los derechos que tienen de cobro de tercero y cada uno a su plazo. Créditos a corto plazo, a largo plazo. Hipotecas a grandísimo plazo. Todo eso hace una evaluación del activo. Y luego, mira, el pasivo. Y dice, ¿el pasivo qué son? Pues el pasivo está compuesto por el capital y las reservas, ¿verdad? Hoy en día se llamaría eso el patrimonio neto, el nuevo plan general de contabilidad, ¿vale? Y luego el pasivo corriente, según el nuevo plan general de contabilidad, sería lo que sería el pasivo a corto plazo, que serían los recursos de clientes, es decir, el dinero que los clientes han depositado ahí y le tienen que devolver a petición del cliente a la vista. Y los días los depósitos a plazo. Esas son las fuentes de financiación, ¿verdad? Para que el banco tenga esos inmuebles estables y además pueda dar esos créditos. Tenemos los pasivos financian el activo, como cualquier empresa. Perfecto. ¿Y qué hace luego? El Banco de España parece que valora todo eso y dice, efectivamente, estamos en un agujero patrimonial, como tenía la mesa. Significa que hay una descompensación entre el activo y el pasivo. O el activo vale menos de lo que se decía, o hay menos pasivo para financiarlo, o me da aporte de capital, o no he hecho las provisiones necesarias para financiar el resto que tengo aquí. Conclusión, el Fondo de Garantía de Depósitos, ¿qué hizo? Se le vendió por parte del Banco de España, obligatoriamente le vendió los activos que se consideraban dudosos, es decir, créditos que no se pensaba se pudieran cobrar, o no por lo menos en el corto plazo, se le vendieron al Fondo de Garantía de Depósitos, que lo que hizo, en lugar de ese dinero, darle 20.000 euros a cada uno,
ingresó ese dinero en el banco. Automáticamente, entre el dinero que se ingresó por parte del Fondo de Garantía de Depósitos, que creo recordar que fueron algo así como más de 300.000 millones de pesetas, y, porque el banco estaba corto de 600.000 millones de pesetas, según la inspección del Banco de España, y con otros 300.000 millones de pesetas que puso el Banco de España encima de la mesa, se equilibró el banco. Y automáticamente se le dijo a las entidades financieras quién quería comprar esa entidad. Una vez que estaba saneado el activo, es decir, los créditos incobrables, y una vez que estaba bien valorado los activos que el resto del banco tenía, y otras inversiones que podía tener el banco, como por ejemplo la corporación industrial. Tenía una corporación industrial que al desplomarse su valor bursátil terminó de descompensar el balance del banco. Pues bien, una vez que el banco se sanea por la autoridad, a base de estas inyecciones de liquidez por parte del Banco de España, 300.000 millones, por parte del Fondo de Garantía de Depósitos, otros 300.000 millones, automáticamente el banco es rentable, porque ya no estoy vendiendo una porquería. Pero como a sus accionistas, realmente, al intervenirlo, básicamente lo que he hecho es quitarle el banco, es decir, los accionistas son los que realmente perdieron gran parte de su dinero, porque la acción de valer algo pasó a no valer nada. El Banco de España recuperó sus fondos porque se lo dio el Banco Santander. Y el Fondo de Garantía de Depósitos fue recuperando sus créditos a base de irlos vendiendo. Porque el crédito, aunque parezca que no vale nada, siempre se puede recuperar. Es decir, a lo mejor a corto plazo tú recuperas el crédito, pero en 2 años has cobrado buena parte de la deuda, porque vas a dar un remoroso, es decir, una acción de recobro que hizo el Fondo de Garantía de Depósitos. Lo que vemos es un modelo, ¿verdad?, de arreglar la situación. Sanear la entidad por parte de la autoridad y el Fondo de Garantía de Depósitos sin tener que devolverle el pasivo a los clientes, que automáticamente cojan el dinero y lo compren. Otra forma, liquidarla. Es decir, el segundo paso, y con entidades más pequeñas, como se hizo con el Banco de los Pirineos, se va a la liquidación. Y entonces, el Fondo de Garantía de Depósitos pone, sobre todo con entidades pequeñas, cuya repercusión social no es muy grande. Y por tanto, y cuando se ve que ha habido, por ejemplo, mala gestión, que ha habido cosas raras, y el banco es pequeño, si la dimensión social del problema es grande, nunca se va a la liquidación de la entidad. Porque eso hace perder la fe en todas las entidades. Si la entidad es muy pequeña, y el caso de los Pirineos era un banco muy pequeño, ¿qué se hizo? El Fondo de Garantía de Depósitos, intervino el Banco de España, el Fondo de Garantía de Depósitos se vio obligado a poner unos 20.000 euros por depositante, y luego el Fondo de Garantía de Depósitos se subroga en esas deudas que están pagando e intenta obtener la liquidación del banco. Se liquida, se miran activos y pasivos, los activos se venden ante los que hay que comprar, pues los créditos se pueden ceder entre entidades, la liquidez que se obtenga se reparte entre todos los acreedores con un procedimiento de concurso de acreedores, como se llama ahora, el convencional. Y el depositante es un acreedor más de la entidad, que cobrará como lo puede. La segunda pregunta sería, en caso de morosidad, por ejemplo, vamos a hablar en San pesetas, si un señor tiene 10 millones de pesetas, se ha comprado una liquidez, llega un momento por equivocaciones no puede pagarla y le lleva al banco las llaves, pero claro, ese señor ha tenido 10 millones y el inmueble que ha comprado vale 70. ¿Esa diferencia, esos 30 millones, pues ahí el banco o se lo reclama? Hombre, obviamente el banco tiene que cobrar, o sea, la valoración del bien dado en pago tiene que ser una valoración que el banco esté conforme con lo que tú das. Es obvio que, por ejemplo, en el caso de una persona que se va a reír de España, diga, toma las llaves, me va al Banco de España, es saludarlo. ¿Sabes lo que te digo? Es saludarlo. Le da a veces no reclamar el dinero a